Buen día. Hoy hablaremos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, Federación Rusa. Para comenzar, debemos comprender el por qué surgen una serie de movimientos e ideologías. Para esto, hay que echar un vistazo a las circunstancias históricas, sociológicas, económicas, jurídicas que han ido marcando a una determinada sociedad. Pues no es posible alcanzar la comprensión profunda de un derecho actual sin el estudio de su historia. Esto comienza a darse a mediados del siglo XIX y que da origen a una serie de ideologías socialistas. A partir de esto surgen tres corrientes. Número 1. El socialismo utópico, con el cual se pretende conseguir una futura sociedad justa y feliz. Sus máximos representantes en las figuras serán Proudhon y Fourier, entre otros. Número 2. Tenemos al socialismo científico, representados a su vez por Marx, por Engels y por Engels, en el que se analizan las fuerzas que se creen percibir en la realidad de cada época. Se pretendían crear las bases de un Estado socialista como etapa previa para llegar a un Estado comunista, es decir, una sociedad en donde el derecho no tenga necesidad de ser. Por último, tenemos al socialismo sin dogmas. Este es el socialismo que conocemos hasta la fecha, basado en la normal reacción humanitaria que se da ante las situaciones sociales hirientes. Esta corriente de socialismo surge en la legislación laboral inglesa con una gradual admisión del derecho de huelga, el sindicalismo, etc. Esta última corriente del socialismo es la que se incorporó en nuestros sistemas jurídicos occidentales. Es necesario saber que el sistema político socialista que deviene tras las manifestaciones de dichas corrientes se caracterizan por un contexto socioeconómico. Por ejemplo, la propiedad colectiva de los medios de producción detentada por el Estado, las autoridades locales o entidades cooperativas. Su sustento ideológico claramente es el marxismo y el apoyo en las instituciones bajo un partido único y rígidamente organizado. Para poder explicar la familia jurídica socialista es necesario estudiar el derecho soviético. Este derecho surge después de la Revolución Bolchevique de 1917, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como URSS. El derecho soviético es representante máximo del socialismo, basado en el pensamiento de Marx y Engels, reinterpretado por Lenin. Obviamente sin perder de vista que después de la disolución de la URSS en 1991, son pocos los sistemas jurídicos que viven bajo la inspiración de un derecho socialista, entendiendo por una tal forma transitoria de organización del poder destinada a la realización del comunismo. En la década de los 80, aproximadamente un 60% de la población mundial vivía bajo un sistema socialista. Y a partir de la década de los 90, con la caída del bloque socialista, este porcentaje se reduce a un 25%, sin olvidar que el 20% de la población del mundo la tenemos en la República Popular China, que es uno de los países que persisten bajo un régimen socialista, cuya política e instituciones socialistas son cada vez más frecuentemente objeto de estudio en Occidente, en donde también se destacan las concesiones que efectúan ante la comunidad internacional y el sistema mundial de la economía. El otro 5% corresponden directamente a Cuba, a Corea del Norte, a Vietnam y a Laos. Hay que dar una visión histórica de la tradición jurídica rusa y así tener una idea del sistema jurídico vigente en la Rusia antes de la Revolución Bolchevique de 1917. En el estudio de esta familia jurídica socialista es fundamental el conocimiento de los principios que permean su nacimiento, es decir, su origen. Tomamos en cuenta el poder
y el orden de prelación de las fuentes del derecho, las fuentes que prevalecen en este sistema jurídico y el papel que desempeñan en este caso. Son, por ejemplo, la ley, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. Por el cómo se interpretan las normas formuladas por el legislador, qué autoridad se reconoce a las decisiones de las distintas jurisdicciones y desde qué punto de vista más material, dónde se encuentran las leyes, las sentencias y cuáles son las obras de doctrina que deben ser consultadas en lo que concierne al derecho que se estudie. Ahora hablemos del derecho ruso. Para esto hay que comprender la historia del derecho ruso antiguo, al igual que sus fuentes. Con respecto a la historia del derecho ruso, de acuerdo a René David, tenemos que ponernos a estructurar la historia del derecho ruso anterior a la revolución bolchevique. Estas fueron 4 etapas. Número 1. El derecho ruso antiguo, que abarcó del 989 al 1237 después de Cristo, que corresponde con la época de la Rusia de Kiev. Número 2. La dominación de los mongoles, de 1237 a 1497 después de Cristo. Número 3. Tenemos a la obra legislativa del zar Alexis II, que abarcó de 1649 a 1653 después de Cristo. Y por último tenemos a la compilación del zar Nicolás I, a partir de 1832 después de Cristo. Rusia, al igual que el resto de los ordenamientos jurídicos del mundo, se constituyó como un derecho consuetudinario, es decir, el uso de las costumbres y su fuente no escrita constituyó el origen de su fundamento y proyección jurídica. Y que, por cierto, pocas referencias tenemos de dichas primitivas costumbres rusas. El pueblo ruso se caracterizó desde sus orígenes por ser un pueblo eminentemente comercial, y de ahí su contacto con diferentes pueblos, entre los cuales destacan los varegos, normandos, árabes y sobre todo Bizancio, lo cual dará congruencia al seguimiento y gusto desmeruzado por seguir los pasos del derecho romano. En la primera etapa que estamos destacando del derecho ruso, vemos que cronológicamente comienza en un año muy puntual, en el 989 después de Cristo. En esta fecha, Rusia se convirtió al cristianismo, siguiendo al príncipe de Kiev. De inmediato, como reacción ante la posibilidad de la incursión de un elemento extranjero o extraño, se procede a la redacción escrita de las costumbres, para que de alguna manera se pueda salvar de una influencia que es, digamos, nueva. Por ello, surge la necesidad de poner por escrito las costumbres, y esta se basa en que al escribir las costumbres, a partir del siglo VI aparece en Rusia recopilaciones del derecho consuetudinario, que son llamadas Ruskaya Pravda, que significa derecho ruso. Se mantienen desde el siglo VI al siglo XV con pocos cambios, sino tan solo en las denominaciones que va captando. Ruskaya Pravda es el nombre genérico dado a todas las recopilaciones del derecho ruso que aparecen desde el periodo mencionado. Son manuscritos abundantes que varían según el lugar y tiempo en que fueron concebidos. De sus orígenes podemos expresar que aparecen por primera vez debido a una recopilación ordenada por el príncipe de Kiev para exponer de forma clara y coincidente las costumbres, tal y como debían ser aplicadas en el futuro. Ahora hablemos del segundo periodo. La conquista mongola es el segundo periodo de la tradición rusa. La sociedad rusa no presenta ningún rasgo que la coloque en un plano diferente de la sociedad de otros estados de Europa, y su desarrollo sigue las mismas líneas que el desarrollo de una sociedad francesa o alemana. Recordemos que hacíamos hincapié en el gusto desmeruzado por todo lo que se representaba en Europa continental u occidental. Durante el periodo del feudalismo, la Rusia tiene cierta influencia de los acontecimientos producidos en Europa occidental.
pero estos no fueron realmente importantes. La influencia del Bizancio será menos fuerte sobre el derecho ruso que la influencia del derecho romano sobre las costumbres francesas o visigóticas, por ejemplo. Además, antes de entrar en contacto con Bizancio, las costumbres rusas tuvieron tiempo de evolucionar y así la sociedad rusa se desarrolló sobre suelo ruso, teniendo un principio de territorialismo importante, es decir, la Ruskaya Pravda era el derecho para todos aquellos que viven sobre el territorio de Rusia en Kiev. Este es uno de los motivos por los que podemos justificar esa menor influencia que viven sobre el territorio de Rusia en Kiev. También es uno de los motivos por los que se puede justificar esa menor influencia. En principio, Bizancio en Rusia era la que ejercitaba el derecho romano en el ordenamiento jurídico francés o en el español, por ejemplo. Así las cosas, por un lado también tenemos la Ruskaya Pravda como un derecho consuetudinario laico y por otro lado convive el derecho canónico, que es fuente esencial que contribuyó a la formación del derecho nacional. La Ruskaya Pravda representa el derecho consuetudinario ruso y los nomocánones, el derecho escrito ruso. A toda esta gran influencia de Bizancio debemos de realizar una serie de matizaciones, tales como las que usa la recepción del derecho bizantino. Esto no fue total en Rusia, porque las influencias del medio y las costumbres fueron definitivas para que surtiera algún efecto diferente de las decisiones de los concilios o sínodos de la Iglesia y los soberanos. La situación jurídica de Rusia se concretaba en la Ruskaya Pravda, que era la recopilación de leyes y costumbres, en la consolidación del cristianismo y en el régimen feudal con su fragmentación de la soberanía y la estructura de clases. Sin embargo, cuando viene la conquista mongola, un pueblo eminentemente guerrero que con su fijación en la extensión de sus tierras llega a territorio ruso y consigue conquistarla en 1237. Una extensión de territorio que hasta la fecha no tenía parangón. Los mongoles, agrupados bajo la dirección de un gran jefe, Genghis Khan, inundaron toda Asia Central destruyendo poderosos imperios y una civilización floreciente. Los mongoles no buscaban imponer sus costumbres a las poblaciones sometidas. Llamémoslo que ejercía una fiscalización sobre su gobierno de los príncipes que les proporcionaban los medios para ejercer su ideal conquistador. El pago regular de su tributo era una meta puntual y de manera paralela era hostil a cualquier cambio en el estado de las cosas, de ahí la nueva evolución de su derecho. Es en ese periodo que Rusia se aleja de Occidente y su evolución, como decimos, desde el punto de vista jurídico es prácticamente nula. La Ruskaya Pravda continúa siendo la ley en vigor desde 1237 hasta 1497 después de Cristo. Una vez que ha cesado la dominación mongolo-tártara, los príncipes de Moscú, liberadores del pueblo ruso, extienden su dominio sobre las tierras rusas. Convive el derecho canónico, que es una fuente esencial que contribuyó a la formación del derecho nacional, pero no solo como derecho de la Iglesia, sino como derecho aplicable más allá de diversas circunstancias. Ahora hablemos del tercer periodo de la tradición rusa. En este tenemos la obra legislativa de zar Alexis II, a partir de 1649 a 1653. Para este periodo, tenemos que expresar que a propuesta del zar Alexis II en 1649 se toma la iniciativa de realizar una obra legislativa. Para ello, nombró una comisión de 5 miembros, 3 laicos y 2 eclesiásticos, para así reunir todas las disposiciones en vigor del derecho ruso y subsanar las lagunas del derecho. Su código nace en 1649, concebido como la primera ley rusa, concebida como la recopilación del derecho de la asamblea.
El Código de 1649, dividido en 25 capítulos, también divididos a su vez en artículos, contiene un total de 963 artículos. Fue tan fundamental para el derecho ruso que en 1832 una nueva recopilación, el Cuerpo de Leyes Rusas, vendrá a reemplazarlo. El zar Alexis II, por otra parte, también ordenó publicar otra legislación, pero en esta ocasión como guía de los tribunales y de la administración eclesiástica, la cual se terminó y se publicó en 1653, fecha que da término a este tercer periodo de la tradición del derecho antiguo. El cuarto periodo es la obra compilatoria del zar Nicolás I. Debemos expresar que hacia 1800 quedó obsoleto el Código de 1649 y además las leyes como Kormchaya, además de los soberanos rusos, siempre con la idea de adoptar instituciones y costumbres de Occidente, tenían las miras hacia la proyección europeísta. La legislación rusa constituía un rotundo fracaso, dado que en realidad el pueblo continuaba viviendo de acuerdo a sus costumbres. Digamos que el derecho escrito era el derecho de los privilegiados y el derecho consuetudinario el derecho del pueblo, de los campesinos. La obra compilatoria comienza realmente con el zar Alejandro I, en la que se idea una labor de simplificación del derecho y se concibe una orden útil. Para poder realizarlo se pretendía encontrar a un jurista que conociera el derecho europeo y la tradición rusa en especial, y el derecho positivo efectivamente aplicable en Rusia. Es en 1808 cuando aparece una figura decisiva que podía estar al frente de esta labor compilatoria: el conde Speransky. Speransky era entonces el favorito de Alejandro I y ambos estaban totalmente influenciados por Napoleón y las instituciones francesas. Speransky debía tener la tendencia de introducir en Rusia las instituciones francesas. Así las cosas, Speransky cumplió primero con el derecho ruso vigente en una obra cronológica. Fueron 42 volúmenes con unas 35.000 leyes, y tal y como especifica Manhattan. Sobre esta base y eliminando lo contradictorio e innecesario, Speransky creó el Zbor Zakon de 1932, con 15 volúmenes y 6.000 artículos ordenados por materia. Esta labor fue concebida como una consolidación del derecho ruso muy influenciada por Occidente. Se ignoraba el derecho ruso, con lo cual la idea primigenia se quedó como un ultimísimo lugar. Esa obra quedó en último lugar. Era simple y útil del derecho ruso, pero este no prosperó. Posteriormente, bajo Nicolás I, se intenta corregir dicho prejuicio. No olvidemos que se llegó a considerar al derecho ruso como un derecho bárbaro y atrasado. Sin embargo, Speransky sigue al frente del plan compilador, vuelve a transgredir la idea original. Hablemos del derecho soviético. La Rusia soviética ha recibido una serie de influencias que han ido sucediendo desde sus orígenes, detonando una serie de características realmente particulares y duraderas. Estas son que estamos ante una población poliétnica, la costumbre a obedecer a poderes autocráticos como la nobleza vikinga, lugartenientes mongólicos, las autoridades eclesiásticas o la jerarquía zarista, y un cierto distanciamiento de Europa occidental. El derecho ruso anterior a la revolución bolchevique se consideraba como un medio para oprimir al pueblo por la clase dirigente. La tradición rusa podía incluso conservar valor en la medida en que permita reglas que parezcan justas al pueblo ruso como un orden social moral, es decir, no se deroga en bloque de la tradición rusa, sino la influencia de los juristas rusos. El derecho soviético viene a ser instrumento destinado a establecer y consagrar el reinado de las masas, y además este derecho soviético está al servicio de la dictadura del proletariado, uno de los principales postulados socialistas. Esta evolución del derecho soviético se tiene que marcar por una serie de etapas necesarias para la consolidación de una comunidad socialista.
y el paso al último estadio, que es una sociedad, obviamente una sociedad comunista. Estos fueron en el marco de la URSS. En los 64 años de sistema soviético, tras el fracaso zarista con la política internacional, el Congreso Social y la economía. Los acontecimientos fueron detonando dicha revolución. Estos fueron la derrota frente a Japón en 1904, la derrota frente a Alemania y Austria en la Primera Guerra Mundial en 1914, el estallido de la revolución en marzo de 1917, el zar abdica. Se organizan los soviéticos, los consejos de trabajadores. Lenin regresa en abril de 1917 y León Trotsky proporciona ayuda militar. En noviembre de 1917, Lenin y Trotsky derrotan al gobierno provisional de Kerensky e imperan los bolcheviques. En 1918 se promulga la primera constitución soviética. El 15 de noviembre de 1917 se da la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia y se adoptó por el decreto de un 10 de julio de 1918, que se considera el primer acto constitucional formal en el que se afirmaban algunos de los principios fundamentales del nuevo ordenamiento. En 1921 a 1928 surge la nueva política económica, con un giro importante con respecto a la etapa anterior, en donde se propicia una economía más capitalista con pequeñas concesiones a la iniciativa privada, aunque el Estado tiene el poder de tomar las supremas decisiones. En 1924 se realiza la segunda Constitución soviética. En 1936 se elabora la tercera Constitución soviética, la denominada Constitución de Stalin, como un paso más a la consecución de una sociedad comunista, en donde el derecho no tenga razón de ser y se conviva con las reglas morales. La Constitución de 1936 constituyó una racionalización de las estructuras estatales, favoreciendo el reforzamiento del aparato de gobierno. Se eliminó el Congreso de los Soviets de la URSS y se conformó un órgano parlamentario bicameral denominado Soviet Supremo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS sufre un retroceso en dicho proceso, ya que en 1953 muere Stalin. Y la evolución hacia esa sociedad comunista dista desde entonces mucho su consecución. En 1991 cae definitivamente el bloque socialista ante la sinergia entre independientes como Gorbachov y Yeltsin, y así se disuelve la Unión Soviética. Rusia o la Federación Rusa es un país que ocupa prácticamente el 76% de la antigua URSS, con las más importantes regiones económicas y la mayor parte de sus recursos militares y nucleares, además de la mitad de su población. De ahí que se exprese con cierta frecuencia que la Federación Rusa es la heredera para la comunidad internacional de la extinta URSS, pasando incluso a tomar el asiento que le correspondía ante Naciones Unidas. Hablemos de la filosofía común. Adelantábamos que en esta familia jurídica es aún más sobresaliente el rasgo filosófico, porque es parte toral para la comprensión y evolución del socialismo. Con la base ideológica marxista-leninista, se pretende construir una sociedad nueva, un derecho nuevo por su función social. El marxismo aspira a renovar completamente los elementos de dicha civilización, de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. Ahora hablamos de sus fuentes del derecho. Acá podemos expresar que la URSS era un país de derecho escrito con la ley en la cúspide de su prelación, pues la economía soviética estaba planificada con base en la ley y por una serie de reglamentaciones administrativas que dan cobertura a la consecución del comunismo. La ley se consideraba como la fuente principal del derecho soviético, entendida como un medio de creación del derecho y sobre todo medio para los cambios rápidos y revolucionarios, una cuestión que se difiere con respecto a la concepción de la ley en el sistema romano-germánico.
Lex Urs reconocía la necesidad imperiosa de la ley y se incide en su carácter moral y en la necesidad de respaldarla de forma estricta. Era el Estado el encargado de dirigir la producción jurídica y de esta manera se vio reforzada y asegurada a la primacía de la ley. Pasemos a la historia de la Federación Rusa, o Rusia como actualmente lo conocemos, con la caída del bloque socialista y la extinción de la URSS, motivadas por la política de reformas que se realizaron fundamentalmente en el 85 y 91, que fue el año de la caída definitiva de la URSS o la Federación Rusa. Es la sucesora de la Unión Soviética desde el punto de vista jurídico internacional y también desde el punto de vista cultural, político e histórico. La Constitución rusa está compuesta por 2 partes, 9 capítulos, 137 artículos y 9 puntos transitorios. Entre sus características principales destacamos lo siguiente. Se rechazan los valores soviéticos y por ello lo vemos al destacar de su articulado que el Estado ruso es un Estado soberano de derecho democrático, federal y social. 2. Que se manifiesta en un intento por pertenecer al constitucionalismo occidental tratando de ajustarse a los valores políticos y de democracia de los países a los que antes se recusaba. 4. Se reconoce y se protege la propiedad privada y los medios de producción. Se reconoce como un Estado social considerando como el más alto valor al hombre, sus derechos y libertades. 5. Se considera como un pueblo multinacional. 6. Se reconoce como un Estado laico. 7. Se establece un catálogo de derechos humanos. Las fuentes del derecho ruso, a partir de la nueva Constitución rusa de 1993, se coloca en la Constitución rusa en la cúspide y prevalece esta frente a las demás leyes, inclusive frente a los tratados internacionales. Y por último, también se destacan las garantías sociales que junto con las garantías individuales se colocan en la cúspide de la jerarquía de valores. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.